Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo una receta muy especial a base de leche. Les voy a echar el cuento. Esta leche la compré para hacer otra cosa, pero resulta que la mitad de esta leche la herví y se me cortó. Entonces voy a hervir esta otra leche y para cortarla sin necesidad de echarle limón, ni sal, ni vinagre, para ver qué vamos a utilizarla, en qué la podemos utilizar. Entonces vamos a prenderla, vamos a prender el fuego y vamos a mirar el proceso. Bueno, ahí la prendimos y vamos a esperar. Miren la otra, que apenas la herví se me cortó. Entonces no hay necesidad de echarle limón, ni de echarle sal, ni vinagre para cortarla, para hacer los procedimientos que vamos a hacer. Le voy a hacer una explicación. Cuando voy a hacer un suero normal con una leche cruda, entonces ¿qué hago? Pongo la leche a cocinar. Cuando la leche esté, que ya esté con unas espumitas por aquí a los lados que ya quiere hervir, le echo el limón o le echo el vinagre. En este caso no le voy a echarle limón ni vinagre. ¿Por qué? Porque es una leche que compré y ya la mitad me salió, apenas la puse a cocinar se me cortó. Eso mismo voy a hacer con esta. La corto y no hay necesidad de echarle ninguno de esos productos. Voy a hacer un suero completamente sano, sin nada. Solamente lo único que va a llevar es sal. Entonces vamos a esperar que ella hierva y se corte. Miren, ya la leche está cortada. Vamos a sacarle, a dividir el suero de la leche. Si tienen un pañito de esos donde se hace el queso, también puede servir. Yo en estos momentos no lo tengo, por eso lo hago con el colador. Miren. Aquí vamos a dividir, este es el suero de la leche. Con el suero de la leche se hacen postres, se hacen tortas, se preparan cualquier clase de crema para la comida. Ahora vamos a dejar que se escurra mejor. Miren, sin necesidad de echarle nada, ya la leche está cortándose. Entonces eso se llama aprovechamiento de la leche cortada. Para no botarla, ¿qué hacemos? Cuando la leche, compramos una leche que no es de una buena calidad y se nos corta, o de pronto demoramos mucho en utilizarla, se nos corta y podemos hacer el suero. Miren, si usted quiere le pueden echar limón, pero no hay necesidad de echarle ni limón, ni sal, ni vinagre. Vuelvo y repito la misma palabra, pero es para darle una buena explicación. Miren, ahí está, ¿sí ven? Se está cortando, la cortamos, esperamos que repose. Ya como pueden apreciar, ya está cortada. Entonces vamos a esperar que se repose y vamos a seguir con el procedimiento para hacer un suero de aprovechamiento, aprovechando la leche cortada. Miren todo lo que cortó solamente sin echarle nada. Entonces esto es aprovechamiento de la leche cortada. También podemos hacerlo para pan, para pudín, para cumi, para una cantidad de cosas podemos usar la leche cortada. Las manos están previamente limpias. Miren, lo vamos a dejar un rato así que él vaya escurriendo solo. Ya una vez aquí nos quedó el suero de la leche. Y aquí tenemos, miren lo que no lo dejé secar del todo, le dejé un poquito húmedo la última parte para poder licuarlo. Entonces vamos a licuarlo.
Miren cómo va quedando. Miren. Si vemos que al licuar se nos atranca un poquito, entonces le podemos echar un poquitico de suero para que no se nos dañe la licuadora. Miren. Miren. Esto puede demorar varios días sin echarle limón y sin echarle vinagre ni echarle sal. Solamente le echamos la sal cuando ya está. Y se le echamos al gusto de nosotros, si nos gusta que quede salado o si nos gusta que quede simple. Miren. Miren lo delicioso que quedó este suero. También podemos hacer con esto queso. Lo podemos utilizar en ese momento en queso, o también lo podemos utilizar, puede ser para hacer un postre, para hacer un dulce. Y así quedó este delicioso suero casero. Le agradezco por haberlo visto.